Buenas noches, compañeros y catedrático. Mi nombre es Sol Ángel Pérez. Mi número de cuenta es el 2023-3007-0091 y el día de hoy les voy a hablar sobre las causas de extinción de los tratados. Bueno, pues según lo leído en el módulo 8 de esta clase, las causas de extinción de los tratados se pueden dividir en dos causas principales. Dos diferentes tipos de causas, las causas emergentes y las causas sobrevivientes. Entre las causas emergentes está la denuncia, el vencimiento del plazo y el cumplimiento de la condición u objeto del tratado. La denuncia es la voluntad unilateral de una de las partes, o sea, cuando una de las partes que forma el tratado decide pues denunciar el tratado y ya no formar parte de él por voluntad propia, ¿verdad? Puede ser por diferentes razones internas, pero la denuncia es cuando solo una de las partes quiere dejar ya sea de celebrar el tratado si es un tratado bilateral o de formar parte de un tratado si es multilateral. El vencimiento del plazo también es una de las causas de extinción del tratado, pues algunos tratados tienen establecido la duración que van a tener. Entonces, cuando ya se ha cumplido esa duración, ya puede ser una duración de años o puede establecer una fecha en la que va a terminar, pues el tratado se extingue. Y otra de las causas emergentes es el cumplimiento de la condición objeto del tratado. Entonces, si el tratado tiene un final que quiere conseguir y está estipulado dentro de sus disposiciones, pues una vez que se ha cumplido esa condición o objeto, o sea, una finalidad, entonces pues ya no hay motivo para continuar el tratado y por tanto se extingue. Esas son las causas emergentes. Luego están las causas sobrevivientes. Estas incluyen la renuncia al tratado, la imposibilidad de cumplir lo convenido, el incumplimiento de lo pactado, la guerra y el cambio radical de las circunstancias. La renuncia al tratado pues es bastante similar a lo que es la denuncia. De hecho, en el escrito no profundiza mucho sobre eso, sino que más bien habla sobre la imposibilidad de cumplir lo convenido. Eso pues también lo habíamos comentado en uno de los módulos pasados que hablaba sobre por así decirlo, los cambios que se podrían hacer, las disposiciones de los tratados en la reserva, ¿verdad? Entonces, la imposibilidad de cumplir lo convenido es que se considere o se emerja, se crea una imposibilidad de cumplir alguna de las disposiciones del tratado por causas externas o internas. Entonces, por lo tanto, no puede seguir el tratado ya que resulta imposible cumplir con lo que se está conviniendo en él. Luego, otra de las causas sobrevivientes es el incumplimiento de lo pactado, cuando alguna de las partes no cumplen con lo que se convenió, ¿verdad? Al momento de cerrar el tratado. Entonces ya, pues, esto puede causar que el tratado se extinga porque pues no se está cumpliendo lo que se pactó en él. Y esto nos lleva a la siguiente parte, que es la guerra. Usualmente pues el tratado es una relación que necesita que exista diplomacia entre los dos países. Entonces, en una guerra pues ya no continúan esas relaciones diplomáticas y por lo tanto todos los tratados que se estaban llevando a cabo, que se estaban celebrando, que se habían convenido, con la guerra ya se extinguen porque entre los países no están pues respetando otros tratados internacionales que hablan sobre que tienen que tratar de resolver los conflictos sin llegar a situaciones bélicas, ¿verdad? Ya que eso es un peligro para la vida humana y para pues los principios generales del derecho internacional público. Entonces la guerra provoca que los tratados que están celebrando, ya sea dos o más países, se extingan. Si el tratado es bilateral y esos dos países están en guerra, pues se extinguen todos los tratados que estaban celebrando. Y si el tratado es multilateral y solo dos o algunos de los países están en guerra,
solo se excluye para ellos, se extingue para ellos, y los otros países continúan celebrando los tratados, ¿verdad? También existen tratados que son para la guerra, ¿verdad? Para proteger los bienes de cada estado, especialmente la vida humana. Y estos pues únicamente tienen efecto cuando está la guerra. Y luego tenemos el principio de rebus sic stantibus, que es el cambio radical de las circunstancias. Cuando los países que están en un tratado lo celebraron bajo ciertas circunstancias en las que estaban encontrándose, y radicalmente esas circunstancias cambian, o sea, sin poder pues modificar o que sea de forma de fuerza mayor, entonces esas circunstancias nuevas tal vez ya no concuerdan con las circunstancias en las que se estaba motivando el tratado, y por lo tanto ya se extingue, ya que no están en las mismas condiciones en las que estaban o en las que los motivaron para poder celebrar ese tratado. Y bueno, esas son las causas emergentes y las causas sobrevivientes. Estas son las causas que pueden pasar, pero también existen las principales causas, que son pues las más concurridas para la extinción de los tratados. La primera es la abrogación, y es la extinción del tratado por voluntad común de las partes contratantes. O sea que ya no es como la denuncia, que solo una de las partes desea ya no estar en el tratado, sino que todas las partes, o si es un tratado multilateral, alguna de las partes desea ya no estar celebrando el tratado. Entonces, esa sería la abrogación, es por voluntad bilateral o multilateral. La denuncia, pues ya hablamos sobre la denuncia, es la forma de extinción que se manifiesta por voluntad unilateral de una de las partes, valga la redundancia. Entonces, una de las partes dice, no, ya no quiero, ¿verdad? Por así decirlo, de forma coloquial, y presenta su denuncia, y esta tiene un tiempo estipulado para surtir efecto. Entonces, eso lo define cada tratado. Asimismo, tiene un tiempo para poder presentarse la denuncia. Luego tenemos la guerra, que eso ya lo tocamos, ¿verdad? Cuando hay guerra, las relaciones diplomáticas entre los estados que están en guerra pues ya no se están respetando. Es un conflicto bélico, ¿verdad? Que no protege ninguno de los intereses de los estados que están sufriendo, y pues que es algo que debe resolverse mediante la vía administrativa antes de llegar a un conflicto bélico, ¿verdad? El rebus sic stantibus ya lo hablamos también, es el cambio radical de las circunstancias. Y la revisión es cuando su puesta en práctica conduce a la suscripción de un nuevo compromiso, o sea que todas las partes deben consentir a la necesidad de revisión, ¿verdad? Entonces, en un tratado, ya sea que el tratado tenga en sí una disposición que diga que cada tanto tiempo se va a revisar, pues estas disposiciones pueden modificar o extinguir el tratado que se van a revisar. O también uno de los estados contratantes puede venir y pedir que se realice una revisión a pues el órgano que corresponda, ya que es un instrumento jurídico internacional universal, por ejemplo como el que está en el Pacto de la Sociedad de las Naciones. Entonces, los estados que están contratando tienen el derecho de poder revisar las disposiciones de ese tratado, ¿verdad? Ya que las condiciones de cada país cambian, ¿verdad? Y su visión también cambia. Y por último tenemos los artículos 54, 56 y 59 de la Convención de Viena, que fueron los que me parecieron más interesantes sobre la terminación de los tratados. El 54 dice que habla sobre la terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o consentimiento de las partes, ¿verdad? Ya sea que sea por la culminación del periodo que se determinó, por el cumplimiento del objetivo o por una denuncia. Esto lo observa en el artículo 54. En el artículo 56 explica que la denuncia no puede hacerse si no está en la disposición del tratado, a menos que éste se infiera en su naturaleza o que existe intención de las partes, ¿verdad? Entonces, en los casos de la denuncia, la Convención de Viena dice que no se puede hacer si no está en uno de los artículos del tratado. Pero si las partes tenían la intención de colocarla ahí
infieren que se puede hacer una denuncia, sí se puede hacer. Ya eso depende de la visión de los estados contratantes, ¿verdad? Y el artículo 59 dice que la terminación de un tratado en consecuencia de la celebración de un tratado posterior, pues también pues causa la extinción, ¿verdad? Entonces, si estamos celebrando un tratado entre un país y otro y volvemos a celebrar otro tratado que tenga disposiciones bastante similares al tratado que ya estábamos celebrando, o las mismas para ese efecto, entonces el primer tratado se extingue porque es como economía procesal, economía, no hay razón para seguir celebrando dos tratados que son iguales y que tienen el mismo objetivo. Entonces, esas son las formas y las causas de la extinción de los tratados. Muchas gracias por su atención.